comenzar con la definición de salud. La definición de salud es un estado de bienestar y equilibrio físico y mental que nos permite realizar las actividades que normalmente hacemos y llevar una vida en buenas condiciones. Ahora, la OMS define la enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico en alguna o varias partes del cuerpo, por causas generalmente conocidas o manifestaciones por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Ahora la OMS nos define lo que es la salud mental, que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma fructífera y es capaz de hacer una buena contribución a su comunidad. Ahora nos define lo que es la enfermedad mental, que es una alteración de tipo emocional, cognitivo y del comportamiento, en el que se ven afectados procesos psicológicos básicos como lo son las emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el lenguaje, entre otros. Modelo biomédico. El modelo biomédico tiene sus bases en el pensamiento racionalista cartesiano y de la física newtoniana. Divide la naturaleza humana en el cuerpo y mente, y el cuerpo es considerado como una estructura biológica cuyos elementos funcionales del cuerpo a leyes de la física clásica en términos de movimiento y ajustes de sus partes. Se integran los hallazgos clínicos con los datos de laboratorio y los documentos de la anatomía patológica. Se crea una estructura para examinar, clasificar y tratar las enfermedades. Desde esta orientación básicamente patológica, se define a la salud como la ausencia de enfermedad, dividiéndonos entre sanos y enfermos, siendo enfermedad aquello que el médico puede reconocer y demostrar y clasificar. El modelo ha constituido la base conceptual de la medicina científica moderna, dando el cuerpo humano fragmentado y analizando desde sus puntos de vista de sus partes. La enfermedad es funcional, el funcionamiento defectuoso de los mecanismos biológicos o químicos, y la función de la práctica médica es intervenir física o químicamente para corregir las disfunciones de un mecanismo específico. En efecto, esta concepción mecanicista, naturalista del proceso salud-enfermedad ha obtenido muchos logros de la mejora de la salud del hombre, pero no es suficiente para interpretar las interacciones entre mente y cuerpo-ambiente, como siempre complejos e históricos, además que dificulta o limita el diálogo entre las diferentes disciplinas, con lo cual se podría comprender mucho mejor los acontecimientos del ser humano, en función de todas sus dimensiones biofisiológicas, psicológicas, socioambientales y espirituales. En la medicina que las ciencias médicas son consideradas dentro del espectro de la ciencia occidental pura. La consideración de la cultura y su influencia en la salud y la enfermedad se menosprecia e ignora. Se considera que la cultura no es una variable que la medicina deba tomar, en cuenta, o en el mejor de los casos, la medicina está por encima de las distintas realidades culturales entre el proceso de salud mental. En este modelo biomédico podemos encontrarnos con los siguientes postulados, que son 7. Las personas pueden estar sanas o enfermas. Existe una frontera clara entre la norma y la patología. Segundo, quien tiene un problema clínico está enfermo y por lo tanto presenta una patología. Además de su naturaleza clínica, las enfermedades presentan también una naturaleza biológica. Son entidades que se tienen literalmente. Toda enfermedad, ya sea mental, infecciosa, dermatológica, etc., y sus síntomas son consecuencias de alteraciones orgánicas subyacentes. El problema clínico y todas sus manifestaciones son expresiones de un problema que se focaliza dentro de un individuo y cuya naturaleza es orgánica.
Las enfermedades son concretas y tienen una causa orgánica específica. Los síntomas son anuncios de la existencia de esas causas. Las enfermedades mentales, lo mismo que las otras, deben estudiarse y clasificarse para que la información clínica pueda ordenarse y que exista acuerdo con los diagnósticos. El diagnóstico es el conocimiento necesario. Visión biomédica de la locura. Considera naturalmente la locura como una enfermedad con todas las de la ley, es decir, conforme a los postulados del cuadro, para que las cosas no queden en una pura metáfora, es necesario que la mente enferma posea unas características patológicas identificables, de las cuales los síntomas psiquiátricos serían la expresión o la consecuencia, lo mismo que las manifestaciones de la patología de los órganos son síntomas de la enfermedad. Se busca entonces para la locura su patología de base, genética, neurología o bioquímica. Neurológica y bioquímica. La concepción médica de la locura siempre ha estado asociada a los usos de métodos correctivos para eliminar comportamientos socialmente no aceptados. Podemos decir que está constituida por todas aquellas conductas que, siendo atípicas, molestas o inaceptables, no alcanzan la gravedad que los permitiría ser sancionados por el apartado judicial. Un modo de mantenerla a la raya es clasificarla como señales de enfermedad mental. La idea es lógica al poco que se recapacite. Precisamente la utilidad principal de los diagnósticos psiquiátricos es el de tomar decisiones sobre farmacoterapias, hospitalizaciones e incapacitaciones, es decir, medios de mantenimiento del orden público. El modelo biomédico despoja tanto el síntoma como el diagnóstico de todo lo que no sea la pura mecánica de su comprobación y recuerda así, por ejemplo, no importa que si su síntoma sirva como herramienta de comunicación, esta también queda despojada de su funcionalidad, que es lo mismo que decir del puesto que ocupa la vida de quien lo padezca y de su entorno. El síntoma además se vacía, pues lo que interesa afecto es diagnosticar, es que sufren alucinaciones, cuántas veces, pero no el cual sea argumentativo de la misma. Por último, el proceso médico elimina también el contexto y la historia del propio síntoma, es decir, todo el entorno social, familiar o educativo que haya finalmente devenido de su desarrollo. Si acaso es pregunta por posibles enfermedades mentales padecidas en generaciones anteriores, por si hubiera un comportamiento genético. Es por lo tanto una visión de la locura limpia y sencilla, pero esta parte está considerablemente incompleta. Eso es todo de mi parte. Gracias. Bueno, me tocó el tema de la anormalidad. Para empezar, hay que decir que la psicología clínica se dedica fundamentalmente a estudiar lo que es la anormalidad, pero hay bastantes problemas en torno a esto. En primer lugar, ¿qué es realmente lo anormal? Para empezar, podemos hallar que lo anormal puede ser descrito de distintas maneras, dependiendo tanto del contexto sociocultural como bastantes otras cosas que terminan sesgando nuestros puntos de vista y hacen que la línea entre lo normal y lo anormal sea muy difícil de ver si es que hay alguna, si es que existe alguna realmente. Por ejemplo, el discurso del Papa, él dice que es el representante de Dios en la tierra. Esto claramente puede ser tomado como algo delirante, sin intención de ofender a nadie, pero muchas personas lo toman totalmente normal, como si sus palabras fueran la cosa más natural y tuviera una base sustentada, cuando claramente decir que eres el representante de un ser superior que no podemos ver es algo que podría tomarse de delirante y, repito, sin intención de ofender a nadie. Entonces, debido a lo difícil que es tratar con estas cuestiones, se ha tomado de manera consensuada y general
que lo anormal se define en base a los siguientes atributos. En primera está la conducta autodañina. Toda conducta que no vaya de acorde a ver por nuestro bienestar, sino por el contrario nos haga daño a nosotros mismos, como las conductas de automutilativas, el cutting, por ejemplo, son descritas como anormales, ya que nuestro instinto de supervivencia, primero que nada, nos debería de impedir realizar esa clase de conductas, nos debería de hacer ir siempre en lo que genere nuestro bienestar y evitar siempre lo que genere nuestro malestar o que sea dañino para nosotros. Otra pauta es la conducta socialmente inapropiada. Esto es porque claramente estamos acostumbrados a que cuando vemos que alguien no se comporta de manera adecuada en algún contexto social o algo por el estilo, lo tachamos de anormal, ya que nos parece de alguna manera incómodo, tal vez inesperado o perturbador. Otra base general o atributo de la... Bueno, ahora que ya vimos algunas pautas generales de lo que es la anormalidad, ahora sería necesario ver criterios de anormalidad un poquito más específicos, aunque claro, sigue siendo sumamente complicado tratar este terreno, ya que como veremos a continuación, esos criterios, si bien funcionan, también tienen sus puntos débiles. El primero es el criterio ontológico. Este es del modelo biomédico. Básicamente dice que el comportamiento anormal debe ser interpretado como signo o síntoma de alguna enfermedad. Sin embargo, la debilidad o defecto de este criterio es que podría ver a las enfermedades o los padecimientos psicológicos como un todo, como algo tangible, es decir, como si una sola bacteria o algo muy tangible, muy específico lo ocasionara, lo cual no puede ser tratado de esta manera, ya que en ese terreno de lo psicológico es un poquito más complicado el hecho de clasificar las cosas y definirlas. El siguiente es el criterio normativo. Este habla sobre las normas sociales, por lo tanto aquello que cause problemas a la sociedad, no sea comprensible o no vaya de acorde a ello, es anormal. La debilidad de este criterio es bastante obvia. En la sociedad no siempre podemos encontrar juicios que sean del todo correctos para tomar en cuenta. Por ejemplo, hace relativamente poco la homosexualidad era algo anormal, por ende era visto como una enfermedad. Eso claramente no era correcto, por lo tanto este es un gran defecto del criterio normativo. El siguiente es el criterio estadístico. Tal y como lo da a entender su nombre, habla sobre que lo que la mayoría presenta es lo normal, por ende lo que pocos presentan podría ser tomado como anormal. En primera instancia esta visión es bastante lógica, pero nos encontramos con que la estadística puede ser demasiado lineal y vacía, y en ejemplos como que es normal que la gente a cierta edad empiece a tener padecimientos y cosas por el estilo, hallaríamos que prácticamente se contradiría, porque va a decir que lo normal es estar enfermo. Por lo tanto, no siempre nos podemos apoyar en la estadística, a pesar de que podría ser útil. Luego está el criterio de emergencia psiquiátrica. Este se refiere a cuando alguien busca asistencia o ayuda en cuanto a ese terreno, ya que claramente al hacerlo está diciendo que hay algo anormal en su persona. Sin embargo, lo que falla en este criterio es que muchas personas no pueden pedir ayuda, ya sea porque no tienen los recursos económicos, su comunidad no cuenta con lugares que les puedan dar apoyo adecuado, ni siquiera saben si tienen el problema
de problemas sociales y otra clase de cosas que, si nos vamos a profundizar, obstaculizan que este criterio pueda ser del todo favorable. El criterio de sufrimiento subjetivo nos habla acerca de que la persona tiene que aceptar que se siente mal o que tiene algún problema. La falla en él recae en que, como mencionamos anteriormente, la persona podría no aceptar que tiene un problema o negarse a recibir ayuda por distintos motivos, como por ejemplo que le juzguen o esa clase de cosas. Luego está el criterio legal, el cual es muy importante, ya que tiene que ver con la impunidad de las personas que cometen crímenes o delitos. En este criterio es necesario introducir el término impulso irresistible, el cual nos habla de un impulso que no podemos evitar, que nos domina por completo y hace que cometamos algo, ya sea bueno o malo. En este caso de lo legal, normalmente es algo malo. En cuanto a lo legal, lo malo podría estar en que en muchas ocasiones hay ciertos sesgos en cuanto a cómo se trata los criterios de la normalidad y la impunidad, y se podrían cometer errores. Por ello es muy necesario tratar con cuidado, con pinzas, esa clase de temas legales, ya que tienen un gran peso en lo que significaría el castigo de la persona que lo haya hecho. Además de que nos topamos con cosas como, por ejemplo, si el impulso irresistible tendría algo que ver, ya que a pesar de tener un trastorno como sería la piromanía, no siempre quiere decir que la persona todo el tiempo sienta el impulso de quemar cosas. Entonces recae la pregunta de, en ese momento, ¿estaba bajo el impulso irresistible? ¿Estaba dominado por ello? ¿O simplemente pasó por alguna otra cuestión, como que alguien le pagó para quemar una casa o algo por el estilo? Esto hace que se dificulte aún más este criterio. Y por último tenemos el criterio de disfuncionalidad, que nos habla sobre que aquello que es anormal es lo que obstaculiza nuestra vida, es decir, tenemos un problema cuando hay algo que no nos deja actuar de manera adecuada de acuerdo a la cotidianidad. El problema con ello, y a pesar de que este es un criterio que es bastante bueno y útil, es que en muchas ocasiones podría tratarse de trabas, ciertas trabas. Pongamos el ejemplo para que quede más claro que dice el material, como que lo disfuncional a veces puede ser lo positivo, como revelarse alguna norma social o algo por el estilo que nos impulse a ir hacia adelante y a avanzar como sociedad, evolucionar. Para terminar, veamos por qué es importante el Día Mundial de la Salud Mental. Este día es impulsado por la Federación Mundial de la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de la OMS. Es importante ya que nos ayuda a concientizarnos acerca de lo importante y vital que es la salud mental para nuestro desarrollo como sociedad, ya que está bastante olvidada en cuanto al terreno de la salud pública, y este día hace que visualicemos cuál es su importancia y el porqué de ella, además de que hay bastantes aspectos preventivos que giran en torno. Eso sería todo por nuestra parte y gracias por ver. La normalidad son las cogniciones irreales, es decir, percibir, oler o ver cosas que realmente no se encuentran aquí en nuestra realidad física, como por ejemplo decir que vemos fantasmas, espíritus o cosas así. Esto se podría considerar claramente anormal porque no tiene sentido, pues a menos que seas el Papa, allí sí puedes ver toda clase de cosas y decir que es representante de una divinidad, allí sí será normal.
Y por último, las emociones inadecuadas. Esto se refiere a la bipolaridad, la ira excesiva, en general a emociones que podrían ser inestables, que no tienen sentido de acuerdo al contexto y esa clase de cosas por el estilo. A pesar de todas estas pautas que podrían regir a la normalidad, encontramos que sigue siendo realmente difícil definir o marcar esa línea de lo que es normal y lo que no. Entonces hay otros ciertos criterios más específicos, pero primero que nada hay que aclarar que la importancia de describir lo anormal y lo que recae en los psicólogos es que muchas veces definiendo estos comportamientos anormales pueden caer en la estigmatización y de alguna manera ponerle etiquetas a las personas. Por lo tanto, es menester cuidar esta clase de conceptos, cuidar la manera en la que etiquetamos lo anormal y lo diferenciamos de lo normal.